Buenos días, doctor. Buen día con todos. ¿Cómo Buen estamos? día, doctor. Buen día, Buenos compañero. días. Qué placer tenerlos nuevamente aquí compartiendo con ustedes actividades académicas. De igual ¿Cómo les manera, ha ido? doctor, Están los mismos. Tenemos algunos nuevos acá. Nuevos me refiero conmigo como alumno. Creo que están todos los anteriores, ¿verdad? Bueno, Buenos días a todos. Buenos días, profe. muy buenos días. ¿Cómo está el clima por allá en Ecuador? ¿Cómo está ese clima? ¿Bueno o mucha lluvia? mucho sol, Ah, qué bueno. no llueve. Aquí está lloviendo demasiado. Ahorita por lo menos tenemos tremendo chaparrón de agua. Hoy Mándenos aquí por acá. vamos a comenzar una actividad sobre el derecho comparado. Y hace ya 4 años, ¿verdad? Por la época del 2021, se dio una conferencia que se dio aquí sobre el derecho en la universidad que promovía para aquel entonces el extinto fundador de esta institución, el doctor Javier Méndez. Y vinieron algunos ponentes. En aquella oportunidad vino un señor que creo que era jefe de la Policía Nacional de Ecuador, general, el doctor Rodrigo Rivera, uno de Brasil, otro de Colombia. Rodrigo estaba por España, y yo pues partí por Venezuela. Y el tema sobre el cual yo inserté en la conferencia fue justamente sobre el derecho comparado. Entonces, el trabajo que vamos a hacer, yo les voy a indicar el número de la página para que puedan tener acceso a la página internacional que maneja la revista. De allí van a conseguir en el volumen 2, número 3 del 2021, el desglose de la conferencia de derecho comparado. Allí lo consiguen en español y lo consiguen en inglés. Sobre ese artículo vamos a sacar algún temario para poder enviar la clase, pues, la tarea pues, de la clase del día de hoy, ¿verdad? Creo que me están entendiendo, ¿no? ¿Qué dice Rocío? ¿Entendieron? Sí, doctor, que tenemos que sacar un temario, nos dijo, Sí, si es que le escuché bien. de la revista de la institución. La Pero revista, eso doctor, disculpe, ¿durante el desarrollo de la clase o cuando terminemos la clase como tarea? cuando terminemos la clase, para esta semana que viene, pues ustedes van a entrar a la revista, van a sacar lo que yo les voy a indicar y sobre eso ustedes van a hacer una evaluación, una comparación. Y hacemos que el trabajo sea como un trabajo comparado a lo que dice la revista, que fue lo que yo dije en aquella oportunidad en la conferencia, y lo que son los criterios de ustedes. Correcto. Entonces ahí vamos aprendiendo dos cosas importantes. Una que es investigar a través de articulados, y dos, para que ustedes conozcan el origen de que el instituto tiene una revista internacional y les motive a ustedes también a escribir algunos artículos y ponerse en contacto con la universidad. Creo que ustedes conocían, ponerse en contacto con la universidad para que vayan ustedes también escribiendo artículos en revistas internacionales que marcan pautas sobre la ciencia jurídica, sobre el derecho. Es la mejor forma de poder discernir sobre estos temarios y sirve a la vez de diseño curricular para ustedes, porque independientemente de que ustedes van a ser dedicados como doctores próximamente, pues ya también comienzan a tener participación en artículos en revistas internacionales. Entonces, pues, Doctor, disculpe, ¿nos mandaría entonces usted el link para poder tener el sí, artículo? sí, señor, yo le voy a mandar el link ahora. Después que termine la clase, yo se lo voy a enviar por mensaje de texto, por WhatsApp, al grupo, para que ustedes vayan allí. Y vuelvo y repito, estos sitios que ustedes quizás desconocían, que no le han vendido la idea de que la institución tiene una revista a nivel internacional, y entonces tiene para que algunos de ustedes se puedan poner de acuerdo entre dos, tres o uno solo
y discernir sobre determinado artículo y enviarlo aquí a la institución para que el encargado de la revista, que es el doctor Omar Escalona Vivas, que es el editor de la revista de investigación y posgrado, pues tome en cuenta y los incluya en el artículo de ustedes en futuras publicaciones a nivel internacional, y así pues se van dando también a conocer a través de articulados. Me parece que es muy importante. ¿Y hasta cuándo tendríamos que presentar el trabajo del ensayo? Bueno, vamos, yo creo que lo podemos presentar para la otra semana. Por los trabajos no se preocupen mucho, que yo soy muy flexible para eso. Ah, gracias. No se preocupen. Yo pues estos días tuve un poquito de demora para la cuestión de la entrega de notas y eso, que yo no me encontraba aquí, yo estaba por fuera del país, y pues ahorita en 18 de diciembre, pues vuelvo a salir nuevamente, voy para Madrid, porque yo estoy acreditando el título de abogado por la universidad en España, para obtener también el título de abogado por España y poder dar clase en una universidad española. Entonces, pues, estamos en ese proceso. Entonces, pues, pero por eso no me preocupo por Estado, porque ahí lo vamos cuadrando. Lo importante es que ustedes vayan. Recuerden que ustedes no son estudiantes de pregrado, ustedes son ya futuros doctores y son cuasi abogados, entonces tenemos que tener un tratamiento muy especial entre colegas de este tipo. A los de pregrado que lo presiona porque muchos vienen soltando la lonchera de bachillerato, entonces, para que sepan que las cosas no son así, pero ya ustedes tienen un camino bastante andado y entonces hay que ser un poco flexibles también y no ser irrespetuosos con sus colegas. Hay algunos que porque han un doctorado y tienen enfrente a los participantes, creen que se lo saben todas y muchas veces desconocen que los que están al frente allí de uno también tienen doctorado en otro tipo de especialización, en otro tipo de carreras, y entonces ahí vienen los choques. Y no se trata de chocarse, entonces se trata de discernir y se trata de que todo vaya a fluir bien, ¿ok? A la pequeña charla que tenemos prevista para hoy sobre la actividad del derecho comparado. Cuando hablamos del derecho comparado, podemos decir que es un método de estudio del derecho que se basa en la comparación de sistemas jurídicos de diferentes países y que tiene como objetivo comparar algunas similitudes y diferencias entre los ordenamientos jurídicos para comprender mejor y mejorar el derecho interno y el derecho internacional. Si comparamos por lo menos la parte penal entre, entre Venezuela y Ecuador, ya tenemos la primera diferencia. Ustedes se regulan por un código penal integral, que en el mismo texto aparece lo que es el proceso de juzgamiento y aparecen las sanciones, penas. Nosotros tenemos aquí un código penal aparte y tenemos aparte el proceso penal. No lo tenemos aglutinado en un solo texto. Yo les pido algunas disculpas por si me escuchan bien, porque no sé, en fondo tengo un fuerte aguacero, y a pesar de que estoy donde hay una placa, pero hay una parte que tiene ya otro tipo de techo al lado, y la lluvia es bastante fuerte y no permite escuchar muy bien. Así que si no escuchan muy bien, pues es cuestiones de la naturaleza. Entonces, pues ahí tenemos ya una comparación en los textos. No podemos dejar de entender que el derecho comparado se basa en las mismas fuentes que se maneja el derecho en cualquier parte del mundo. Estas son la doctrina jurídica, la jurisprudencia, y esto trae como consecuencia que el legislador puede tomar ideas y modelos del extranjero para implementarlas en unas nuevas leyes y unas nuevas calificaciones. Cuando los ciudadanos jueces, creo que aquí tenemos algunos que hacen el papel de jueces o el papel de fiscales, van a decidir sobre algunas sentencias o algunos actos acusatorios, acuden a jurisprudencias, acuden a doctrinas. Y la doctrina está allí, que son aquella cantidad de textos que nos permiten profundizar en el conocimiento del derecho y que nos permiten regular algunas inquietudes que podamos tener en la aplicación de determinadas
sanciones o penas en los referidos actos acusatorios, e inclusive en los actos donde la persona es absuelta de toda culpa. Y la jurisprudencia, pues como he sabido por ustedes, son decisiones, sentencias emanadas de cualquier tribunal y que puede ser acotado para la aplicación en determinado país. Ejemplo, en Venezuela no existe ningún texto, sin temor a equivocarme, lo que es llamado dolo eventual. El dolo eventual nace hace ya muchos años, cuando un ex fiscal general de la República, de apellido Alechi Guerra, extrajo una jurisprudencia peruana y acusó, ya no era fiscal general de la República, sino era de libre ejercicio, y acusó como querellante a una persona que había causado la muerte a través de un accidente de tránsito a un nadador que fue medallista olímpico venezolano de apellido Vidal. Fue hace muchos años. Entonces él puso en boga una jurisprudencia de un país diferente al nuestro y se podía denominar que fue el extracto del derecho comparado de una nación para la aplicación de un derecho interno venezolano. Por eso se dice que el derecho comparado puede ser útil para la doctrina jurídica, para la jurisprudencia, y que permite la clasificación de ordenamientos jurídicos para ser aplicados en determinado momento y en determinado país. Sin embargo, es un poco entendible, diría yo, porque es que el derecho tiene algo, ¿no? Alguien dijo una vez que el derecho era abstracto y que como tal tenía una aplicación de la vista de interpretación de la persona que lo iba analizando. Yo en realidad no comparto este criterio. Porque si esto fuese así, existirían infinidades de opiniones y de decisiones. Yo creo que lo que existe no es que sea abstracto, sino que existe la incapacidad intelectual y académica de la persona que tiene en el momento que decidir algún caso jurídico y por desconocimiento, simplemente por apatía, simplemente por pereza, aplica lo que primero se le viene en gana. Y digo esto porque cuando hablamos de la doctrina de jurisprudencia internacional, la aplicación de la norma del derecho comparado, y dándole el ejemplo del dolo eventual que en aquella oportunidad se aplicó por primera vez acá en Venezuela, pero fue hace mucho tiempo, por supuesto, y que posteriormente se puso en boga, porque fue su magistrado del Tribunal Supremo, que había sido presidente del Consejo Nacional Electoral también, el doctor Carrasquero, le dio vigencia a través de una decisión de la Sala Constitucional sobre la aplicación del doble eventual en un accidente de tránsito también que había sucedido en el centro del país. Entonces esa jurisprudencia que nació en la Sala de aquí del Tribunal Supremo, pues sirvió para que muchos comenzaran a aplicar los escritos acusatorios o de querellantes. Pero yo me hago una pregunta. ¿Por qué cuando yo analizo una jurisprudencia de determinado país y que va en beneficio de la persona que yo defiendo, por qué se me hace caso omiso en la aplicación de la norma? ¿Es que acaso aquella analítica de esa jurisprudencia de la aplicación del derecho comparado
extraída para ser aplicada en el proceso interno no tiene peso jurídico? ¿O es que aquella acción por parte del abogado litigante o querellante recaba y pone en menosprecio el conocimiento de la persona, que no tome en cuenta aquel escrito? Valdría la pena ver eso. Porque es que el derecho comparado nace y se entiende. Tengo por aquí algunos apuntes que tengo que extraer, por supuesto, porque tampoco puedo manejarlo toda la memoria. Nace desde el siglo XIX, según la política. Pero según otros entendidos, dicen que nace desde el tiempo de Platón. Es cuando se empiezan a ver los primeros rasgos y se comparan las nuevas constituciones de las leyes de Atenas. ¿Recuerdan ustedes cuando hemos para el derecho internacional todas aquellas leyes de Atenas? Fueron 59 constituciones. Ahí nace también el derecho comparado. Y es a partir del siglo XIX nace el racionamiento del derecho comparado. Pero antes ya existía esta rama. Porque cuando nos vamos al tiempo de Platón, pues la ley de Atenas se aplicaba el derecho comparado. Sin embargo, existen algunas opiniones que son diversas al abordar el origen del derecho comparado. Para el profesor Tudor, la historia del derecho comparado debe incluirse en el periodo transcurrido desde los días en que el imperio comenzó a enseñar en Bolonia hasta una era más reciente. Otra explicación acerca de cuándo surge el derecho comparado es de acuerdo a la investigación que se realizó contenida en el libro de Silver, donde nos pone que en el siglo XIX es cuando despierta un gran interés por el derecho extranjero y por su comparación con el derecho nacional interno. Y es cuando allí surge una polémica en Alemania, y es a partir de la obra de Pablo Anselmo, que fue el primero en tener una idea clara de la necesidad de los estudios comparados. Este interés se trasladó a Francia, donde en 1832 se comienza a impartir la cátedra de legislación comparada y en 1900 se celebra el primer Congreso Mundial de lo que es y se conoce como legislación comparada. Entonces, si lo ponemos a ver, todos estos recuentos, que esto fuera parte de la historia, pudiéramos comenzar diciendo que el derecho comparado es tan antiguo que data de la era de las 59 leyes de Atenas, del tiempo de Platón, y surge ya con un buen contexto de aplicación de la norma internacional a partir de 1832 y en 1900 se celebra el primer Congreso Mundial que comienza a darle vida y forma la criatura del derecho comparado. Creo que me han ido entendiendo, ¿verdad? Voy a dar un derecho de palabra a ver si cuál es la opinión de ustedes de lo que estamos hablando, porque lo bueno es ir discerniendo en el tema. Entonces, vamos a dar un derechito de palabra a cada uno, muy breve porque el tiempo es muy corto que tenemos en clase. ¿Quién se anima, don Pérez Hielo? Vamos a ver. Démosle primero una dama. Quisiera compartir algo y pedirle a usted tal vez que nos guíe. Estimado doctor, claramente muy bien está entendido lo que acaba de decir, pero en el tema del derecho comparado, según mi criterio, y usted me corrige si estoy mal, este nos sirve para nosotros poder, a nivel de las autoridades de nuestro país, quienes manejan este tema, poder tomar las decisiones más correctas que beneficien al país con el que estamos dialogando. ¿Qué pasaría en este caso con Ecuador,
y nuevamente lo traigo a colación como fue conocido a nivel mundial, ¿qué pasaría en el Ecuador cuando sucedió el tema en este año, cuando nuestra embajadora, perdón, cuando nuestra canciller dispuso de que al ex vicepresidente de la República se lo retire de la Embajada de México porque él estaba a punto de salir? México es un país igual que nosotros, democrático, con sus normas de derecho internacional. México apoyaba la extradición, Ecuador no. ¿Qué pasa ahí el derecho comparado? ¿Cómo podemos solucionarlo si cada país tiene sus particularidades, cada país defiende su posición al punto de que el día de hoy no hay una buena relación entre México y Ecuador justamente por este tema? ¿Dónde toma el papel importante el derecho comparado ahí? Ya, bueno, ya tenemos una pregunta por allí. ¿Quién me va a preguntar algo o tiene alguna idea? A ver, doctor, compañeros. Buenos días. Bueno, primero quiero partir de la última opinión vertida en este escenario, que es de la compañera doctora Rocío Ballesteros, en donde hacía énfasis en el tema de la democracia en el Ecuador, la democracia en México, la democracia en Venezuela, etcétera. Es decir, parto de esto, ¿por qué razones? Porque efectivamente Ecuador, México, Venezuela, Cuba, los Estados Unidos, para poner incluso extremos, son regímenes constitucionales. Es decir, todos tienen una estructura constitucional, todos tienen un ordenamiento jurídico. Más bien, desde el punto de vista de la concepción de cada quien, habría que definir si esos regímenes constitucionales implican democracia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar de democracia, pero efectivamente la esencia de la democracia es aplicación de derechos y la solución de los problemas vitales de los seres humanos. Y por mucho que tengamos un régimen o una estructura jurídica administrativa de orden constitucional, si no hay un respeto a esos derechos, en realidad no hay democracia. Y volvemos al tema muy común en nuestros ¿Quién países. está hablando ahorita? Edgar Coral. Coral. Sí. Y volveríamos Primero al mismo ¿verdad? esquema de siempre. Perdón. Primero lo Ballester, ¿verdad? Sí. Ok, siga, pues, Coral. Sí. Bien. Entonces decíamos, volveríamos al mismo esquema de siempre, es decir, letra muerta en los textos constitucionales, letra muerta en los textos del ordenamiento jurídico ordinario. Nosotros como especialmente los que litigamos, ¿qué es lo que hacemos? Interpretar el derecho al servicio de los intereses de nuestros clientes en el contexto de la aplicación de la norma y de ese concepto genérico de la justicia. Esto es lo que hacemos, esa es nuestra función. Es decir, todos interpretamos la norma. La interpreta el ciudadano, la interpretamos los abogados, la interpretan los jueces, la interpretan los fiscales. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo resuelve el problema planteado el máximo organismo de decisión constitucional, que para el caso en el Ecuador es la Corte Constitucional, que se constituye por norma, por constitución, en el máximo organismo encargado justamente de interpretar la Constitución y de aplicar con corrección. Bueno, entonces partiríamos de que el derecho comparado necesariamente tiene que hacer una valoración de los elementos positivos que nos permiten a nosotros abonar a la interpretación de la norma en el ordenamiento interno. Pero hay un hecho sustancial también. Hoy hablamos del convencionalismo o del principio de convencionalidad, ¿no? En el caso de la Constitución ecuatoriana, a título de la pirámide kelseniana en lo que respecta a la aplicación del orden jerárquico constitucional, nosotros hablamos de que la Constitución y luego de la Constitución, los convenios y tratados internacionales, que muchas veces nos obligan a respetar y a aplicar decisiones de los máximos organismos, especialmente constitucionales, en los diversos países.
Es decir, nosotros en muchas ocasiones en el Ecuador hemos visto que dentro de las resoluciones judiciales se aplica, por ejemplo, resoluciones del máximo organismo de justicia constitucional colombiano, del máximo organismo constitucional argentino, incluso alemán y español. Se habla, por ejemplo, que la constitución ecuatoriana tiene una fuerte influencia de la normativa española y de los conceptos jurídicos de juristas españoles. De tal manera entonces que a mi juicio el tema esencial del derecho comparado es utilizar fundamentalmente la jurisprudencia internacional en el marco incluso del principio de convencionalidad a las decisiones internas dentro del, especialmente por parte de los organismos que deben resolver en el campo del sistema de justicia. Ok, mira, a mí me parece muy importante el tema que se está debatiendo. Qué interesante esto. Lamentablemente nuestra hora no nos ayuda. Usted me dirán a mí que yo me ven con un poco de papeles para ir para acá. El profesor como que está oliendo lo conozco. Lo que pasa es que está tocando un tema muy importante que hablaba la doctora Ballesteros referente a la extradición y correlación de exposición. Recuerde que nosotros cuando nos vamos al campo del derecho internacional, vemos que el derecho internacional no es más sino tratados binacionales o diversos tratados entre los estados o entre las personas, pero que se regulan a través de la constitución interna de cada estado y a su vez se aplica la constitución internacional para el fiel cumplimiento de lo mismo o las respectivas acciones que tengan que ver. Pero allí juega un papel muy importante, que son los regímenes, vamos a decir, entre comillas, dictatoriales, que funcionan en algunas partes y que se venden con la imagen de demócratas, países democráticos. ¿Por qué? Porque hay algunos países que juegan algunos intereses muy internos de la cúpula que ellos mismos manejan. Si aplicáramos las normas de la extradición, yo estaba buscando para aquí una solita que teníamos, como que tiene que traer algo por si acaso por ahí alguien pregunta. Nos vamos a remontar que el origen de la extradición data desde la civilización egipcia. Y eso hace nada menos de unos 4.000 años, donde se firmó el primer tratado de extradición 1280 años antes de Cristo. Cuando Ramsés II de Egipto, tras repeler la invasión del rey de hititas, firmó con esto un tratado de paz, pero a cambio de existir la extradición para cada país o para cada estado de aquel entonces, tanto egipcios como hititas, de los que estuvieran involucrados en los hechos. Si nos estamos remontando a 1280 años antes de Cristo, entonces quiere decir que los tratados de extradición son muy viejísimos. Y es entonces la historia de la extradición no ha hecho sino desarrollar hasta devenir un eje central del derecho penal internacional. En la actualidad, todos los países del mundo la reconocen como un instrumento principal en la cooperación entre los estados y que permite el control de la criminalidad. Imagínense ustedes. Y para ello, los países constituyeron una policía, que es la que busca a la gente a través del mundo, que se llama la Interpol. La Interpol es la que busca a aquellas personas que están solicitadas por diferentes países del mundo para hacer la extradición hacia el país que lo está solicitando. Pero hay algunas constituciones que las manejan donde no permiten la extradición de sus nacionales a otro país que lo solicita, como el caso acá de Venezuela, y que para alguien para que esté solicitado por la extradición, pues, que se ha detenido en otra parte, pero no acá. Ustedes quizás han dado cuenta, y es para mí como un poco difícil de entender este tema, la conducta de algunos compatriotas venezolanos que han infringido la ley, tanto en Ecuador como en Perú y en Chile,
por su malo comportamiento de conducta y ellos huyen a un país o al otro y la policía de esos países cercanos los detienen, vamos a decir, si cometió el delito en Chile, huye a Colombia, lo detienen en Colombia y Colombia se lo entrega a la policía chilena, igualmente hacia la ecuatoriana, hacia la peruana. Pero si ese nacional viene para acá, para Venezuela, pues aquí no lo van a entregar, porque el convenio que tiene Venezuela entre Ecuador es la protección de sus nacionales. Y de igual forma sucede con Colombia. Colombia es la inversa. Colombia, que es solicitado por algún delito, pues lo entrega si sea más colombiano que colombiano, pues si quiere que se cumplir con su poner deber. Entonces, como decía ahora, la situación radica es en la norma constitucional que establece cada país y en no apegarse a aquellos tratados internacionales que no datan ahorita de hace 20 años, ¿no? Sino que datan de muchos años antes de Cristo y que lamentablemente pareciera que son letra muerta y que con estas actitudes de determinados gobiernos se convierten simplemente en unos estados que protegen dentro de su territorio a una cantidad de personas que no tienen la conducta que tiene la gran mayoría de ese pueblo y que son los delincuentes de cuello blanco, pero que están allí simplemente porque la política que se maneja a través de la constitución de cada país permite eso. Pero ¿cuál es el problema de esa situación? El problema de esa situación es también culpa de su misma población, porque cuando el pueblo permite que todo esto vaya sucediendo y no escoja personas acordes para desenvolverse en el campo legislativo, pues lamentablemente eso es gran cosa. Mario Moreno Cantinflas dijo una vez en una película, tanto estudiar para redactar leyes y al final ni las podemos hacer, las hacen los que nunca han estudiado. Y aquello fue algo cómico, pero que ajustado a la realidad es la mera verdad. Porque lo que tenemos el conocimiento de cómo se puede redactar determinados artículos de interpretación para beneficio de la sociedad de cada país, lamentablemente no lo hacemos, y no lo hacen son los que los mismos pueblos, su misma gente, escoge para ocupar cargos en los puestos legislativos dicen ser las leyes. Porque los diputados, los congresistas, perdón, los concejales, los legisladores de cada provincia, o de cada estado, de cada departamento, ¿quién lo escoge? El pueblo. El pueblo. Porque es que el pueblo tiene o tenemos un error, que es que nos convertimos en fanáticos, como ser fanático del Barcelona allá en Ecuador, como ser fanático del Táchira aquí en Venezuela, o el Deportivo Caracas, ser fanático del Nacional o del Millonario de Colombia, de Boca Juniors de Argentina. Somos fanáticos. Y a nosotros no nos importa si el equipo juega mal, pero nosotros creemos que está jugando bien. Y si sacan una camiseta nueva, la compramos y nos la ponemos porque esa es la camiseta del equipo. Y entonces resulta que viene un enamoramiento de una persona que es incapaz y que resulta que repite hasta 2, 3, 4 veces en un curul. ¿Por culpa de quién? Por culpa del pueblo que mismo lo coloca. Entonces, la ley está allí. La ley existe para el cumplimiento. Lo que existe es una cantidad de normas internas en cada estado que han colocado a hacer algunas cosas que si los podemos analizar va a detrimento. Y como decía, la jurisprudencia sirve para que nosotros, los litigantes, o los que en determinado momento convirtemos en querellantes, podamos presentar determinados escritos. Y como yo decía inicialmente, los colocamos, pero muchas veces ni siquiera los leen porque y no nos admiten. Porque resulta que la persona que está también allí en el cargo para leer eso, pues desgraciadamente no sabe interpretar las normas jurídicas, ni mucho menos las internacionales. No interpreta las internas, mucho menos las internacionales. Porque muchas veces vamos a preguntar con una persona y resulta que esa persona pues ni siquiera tiene el conocimiento de lo que es la parte que está haciendo como juez o como fiscal. ¿Por qué no tiene conocimiento? Porque resulta que esa persona ni siquiera tiene simplemente un pregrado, no tiene más conocimiento, ni tiene diplomado, ni tiene especialización, ni tiene maestría, ni tiene doctorado. Entonces nos conseguimos
al frente de que está administrando justicia o al frente que hace los actos acusatorios a personas incompetentes. No solamente es acá, sino en diferentes partes. Más que todo esto se ve en los países latinos. Y eso es culpa únicamente de nosotros. Por eso la importancia de prepararnos cada día como juristas, de leer, de entender. Y cuando alguien nos vaya a decir, no, que la extradición, no te digo, venga con puesto de camino, porque la extradición no nació ahorita, ni nació en el gobierno de fulano, ni el gobierno de la extradición nació 1280 años antes de Cristo, y fue un conflicto que existió entre egipcios y los hititas, que eran sobre tal y tal cosa. Y los tratados existen desde Mesopotamia hace 1380 años antes de Cristo, así que no vengamos con cuentos. La importancia de leer es fundamental. ¿Alguien más quiere tener el derecho a palabra? Doctor, Yo buenos veo días. a la doctora Velosa ya como con ganas de hablar. Veloz, perdón, Ajá. Ana Veloz. Sí, doctor, buenos días. Claro, Bien. nosotros hablamos como una fuente del derecho, el derecho internacional. En este caso, nosotros tomamos como premisas cuando tenemos que hacer alguna motivación en las decisiones judiciales, como decían los compañeros, encontramos motivaciones del derecho internacional, pues como parte del derecho comparado, para nosotros valernos y dar decisiones. Lo que yo digo es, si verdaderamente nosotros, en el caso de como estudiantes, ¿qué tanto valor tenemos que darle al derecho comparado que toman los jueces para sus decisiones? Hablando de la escala de Kelsen. Ok. Pues la pirámide de Kelsen está allí, pero yo he llegado a una conclusión también. Yo soy un poco crítico en la situación. Y cuando vamos a ver nomás el tipo del proceso como tal, vamos a referirnos al penal. Antes se manejaba un proceso inquisitivo. Posteriormente vino la modificación y se convirtió en un proceso acusatorio, que es cuando entra en vigencia el famoso Código Orgánico Procesal Penal, o ustedes lo conjugaron en Código Orgánico Procesal Penal Integral. Y como decían allí, es un modelo de la liberación alemana. Entonces vivimos copiando, nosotros dependemos de unas legislaciones más que todo europeas, ya sean alemanas, sean francesas, sean españolas y la italiana. Cuando nos vamos a la parte civil, vemos a Carneluti, vemos a Chovenda, con aquellos famosos tratados internacionales y del fundamento del derecho civil. Entonces, todos esos textos se han traído a las normativas internas de cada estado. La próxima semana vamos a ver cuándo nos la asignan acá la coordinación académica. Hoy tocamos temas muy importantes, lamentablemente el tiempo fue muy corto. Voy a hablar acá con la universidad a ver si es factible que nos permitan tener la próxima clase siquiera 1 hora y media o 2 horas para poder discernir sobre este tema que es muy importante. Yo les voy a enviar a través del WhatsApp el like de la página de la revista internacional y les voy a enviar también allí para que entren a la página, busquen el artículo y sobre qué temas que están allí del derecho comparado, ustedes van a sacar algunas cosas que nos van a permitir tener mayores herramientas para la aplicación del mismo. No olvidando que siempre vamos a tener tropiezos, porque las legislaciones en cada país pues, son un poco austeras
en querer aceptar algunas cuestiones que se quieran de manera internacional. Si los países son austeros por sus gobernantes para el respeto de los derechos humanos, que son a nivel internacional y a nivel mundial, ¿qué se puede esperar ser también para una legislación, ya sea de derecho comparado? Dicho esto, pues hemos concluido hoy. De verdad que estaba muy interesante la clase. Gracias a Edgar por haber compartido, gracias a la doctora Ballesteros y gracias a la doctora Velosa, que también participó. Los demás no participaron, pero sé que siempre están muy atentos de la clase. De verdad que le agradezco la Doc- atención. le puedo hacer una consulta, doctor ¿Quién Martínez? habla? Iván Ceballos. Ceballos. Sí, Ceballos. Ceballos, vamos a es ¿Cuántas? que ya me habían cortado el tema. Sí, solo es para coordinar la agenda. ¿Cuántas clases será estimado para su ciclo? Pues mire, Ceballos, tu pregunta es muy importante. Recuerde, yo no estaba acá, yo estaba en Estados Unidos, regresé esta semana y vine a la clase hoy. No sé, tengo que coordinar con este joven, el doctor Jorge, que lleva la parte de coordinación académica allí junto al doctor Marco Roa. Y una vez que tenga la información, yo se la hago saber por el WhatsApp. Igualmente le voy a Gracias, doctor. dar la página, el número de la página para que entren a la misma, la puedan leer. Los invito a hacer artículos, a participar, para que puedan abundar allí también en su articulado en la revista. En lo que pueda yo ayudarles, no duden en llamarme. Recuerden que acá tiene un amigo, no soy el profesor de ustedes, simplemente soy un amigo, cooperando conjuntamente con ustedes, conmigo y yo con ustedes en una formación académica para mañana, pasado mañana, tener una disyuntiva que es su título como doctores. De verdad que es un placer. Y dicho esto, pues, que el gran creador del universo les guíe a ustedes y a toda su familia. Feliz fin de semana. Chao. Buen día, doctor. Hasta luego. Buen día, doctor. Chao, que lo pasen muy bien.